Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de quinto de secundaria. El tema que vamos a ver es circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del sistema de coordenadas rectangulares y su radio es la unidad de dicho sistema. Tenemos nuestra circunferencia, en este caso va a ser circunferencia trigonométrica, cuando el centro coincide con nuestro plano cartesiano con el origen. En este caso el centro va a ser el mismo que el origen de mi plano cartesiano. En una circunferencia trigonométrica el radio siempre va a ser 1. Entonces tenemos nuestros par ordenados, punto A en punto B, punto A', punto B'. En el punto A, su par ordenado que viene a ser 1,0. Tener presente que el radio vale 1. Entonces en el eje X se avanzaría la unidad y con el eje Y sería 0. Por eso es que es 1,0. A eso llamamos origen de arcos. A partir de aquí se originan la medida de los arcos. De acá parte 0 grados. Tenemos el punto B, que viene a ser 0,1, donde 0 pertenece a X y 1 pertenece a Y, donde recuerda que del centro a un punto de la circunferencia es la unidad. El radio es igual a 1 en la circunferencia, sería 0,1. Eso llamamos origen de complementos. A', que viene a ser menos 1,0, recuerda que a la izquierda vienen a ser los valores negativos de X. A' se le llamaría origen de suplementos. A B', que vendría a ser 0,-1, no tiene un nombre específico, no tiene un nombre detallado. Tenemos LT, que vendría a ser el eje de tangencias, y tenemos el SC, que va a ser el eje de cotangentes. Eso vienen a ser los elementos de mi circunferencia trigonométrica. Vamos a ver las líneas trigonométricas. Representan los valores numéricos de la razón trigonométrica de un arco, ángulo o número real siempre que esté definido. Tenemos la línea seno. El seno de un arco en la circunferencia trigonométrica se representa por la perpendicular trazada del extremo del arco hacia el eje de las ápices. Entonces yo tengo mi circunferencia trigonométrica, donde tengo mi eje X y eje Y. El origen está en el centro de la circunferencia está en el origen de mi plano cartesiano. Si yo ubico un ángulo, por ejemplo, alfa, al ubicar la línea seno, se traza una línea perpendicular al eje de las X, que a su vez esa línea tiene que ser paralela al eje Y. Recuerda que el seno en mi plano cartesiano trabaja con Y, entonces tiene que ser paralelo al eje Y. Entonces, si del ángulo alfa o del arco alfa trazo una perpendicular, esa línea se le llama seno de alfa. Si yo ubico el ángulo teta, que está en el segundo cuadrante, trazo su línea seno, vendría a ser una línea perpendicular al eje X. Esta línea acá tiene que ser paralela a eje Y. A esta línea se le llama seno de teta. Si ubico mi ángulo phi, de ese ángulo phi, trazo una perpendicular al eje X, esa línea de acá va a ser el seno de phi. Si ubico mi ángulo beta o arco beta, trazo la línea seno de ese ángulo hacia el eje X en forma perpendicular. Esa línea de ahí va a ser el seno de beta. Tenemos la variación del seno. Tener presente que parte del origen. Y en esta parte recordar en una circunferencia la vuelta completa es 360. Parte de 0 grados, 90, 180, 270, 360. Partimos de 0 grados. El seno en 0 grados, recordando ángulos cuadrantales, es 0. Entonces, tiene que ir el ángulo, va en dirección a 90 grados. Recordar que el seno de 90 es 1. Si va de 0 grados a 90 grados, el seno va a crecer. Ahora, cuando estoy en 90 grados me voy a 180. Recuerda que el seno de 180 es 0 grados. Perdón, 0. Entonces, si yo voy de 90 a 180, el valor del seno va a decrecer. Si estoy en 180 y me voy a 270, el seno de 270 es menos 1. Entonces yo puedo decir que de 180 a 270, el seno va a decrecer. Se observa aquí, de 0 a menos 1 disminuye, o sea, decrece.
Y si estoy en 270 y me voy a una vuelta completa que es 360, donde el seno de 360 es 0, entonces el seno de 270 a 360 va a crecer, o sea, de menos 1 a 0 aumenta, o sea, el seno crece. Eso viene a ser la variación del seno en la circunferencia trigonométrica. Tenemos el rango de valores. El seno, como observando acá en la circunferencia, varía de menos 1 a 1. El seno va de menos 1 hasta 1 para todo el ángulo θ que pertenece a los reales. Tener presente que el seno trabaja con el eje Y, por eso que nosotros nos concentramos en el eje Y. Entonces, como es en el eje Y, va a ser de menos 1 hasta 1. Todos los valores que está de menos 1 a 1 va a tomar el seno. Entonces, gráficamente sería de menos 1 a 1. Toda esta parte sombreada vendría a ser el seno del ángulo θ. Las líneas cosenos. El coseno de un arco en la circunferencia trigonométrica se representa por la perpendicular trazada del extremo del arco hacia el eje de coordenadas. Tenemos nuestra circunferencia trigonométrica, donde acá tenemos X y Y. Ahora, ubico el ángulo alfa, acá está el ángulo θ, el ángulo φ y el ángulo beta. Si yo parto de ángulo alfa, su línea trigonométrica coseno vendría a ser una línea perpendicular, en este caso, al eje Y. A su vez, esa línea tiene que ser paralela al eje X. Recuerda que el coseno trabaja con las X. Entonces, si yo trazo, en este caso, una horizontal, va a ser coseno del ángulo o del arco alfa. Si yo ubico el coseno del ángulo del arco θ, trazo su línea coseno, trazo perpendicularmente al eje Y. Esta línea acá va a ser el coseno del arco θ. Si ubico el arco φ, trazo la línea coseno, tiene que ser perpendicular al eje X, o sea, trazo esta línea. Esta línea de acá va a ser el coseno del arco φ. Si acá ubico el arco beta, igual, del beta trazo una perpendicular al eje Y. Esta línea horizontal viene a ser la línea coseno, cuyo valor es coseno del arco beta. Tener presente que el coseno se traza en forma horizontal. La variación del coseno. Tenemos en una vuelta, recuerda que parte 0, 90 grados, 180, 270 grados, 360 grados. Entonces, observemos cómo varía el coseno. Coseno que parte de 0 grados, cuyo valor es 1. Recuerda por qué es 1, porque trabaja con las X. O sea que es 0, este valor va a ser 1 en X. Entonces, coseno de 0 es 1. Si me voy de 0 a 90 grados, yo observo que el coseno de 90 es 0. Entonces, si yo voy de 0 grados a 90, observo que de 1 a 0 decrece, está disminuyendo. Entonces, de 0 grados a 90, el coseno decrece. Si me voy de 90 a 180, observo que si es coseno de 180 es menos 1, ya que era 0. Entonces, yo observo que de 0 a menos 1 está decreciendo, sigue disminuyendo. Entonces, yo digo que el coseno decrece. Si estoy en 180 y me voy a 270, donde el coseno de 270 es 0, entonces yo observo que de menos 1 a 0 va a aumentar. Entonces yo digo que el coseno crece. Si estoy en 270 y me voy a 360, el coseno de 360 es 1. Entonces yo observo que el coseno de 270 a 360 va a aumentar, o sea, de 0 a 1 aumenta. Entonces el coseno crece. Rango de valores. Es parecido al seno. Yo observo aquí que el coseno va a variar desde menos 1 a 1. Entonces yo puedo decir que el coseno varía de menos 1 a 1, donde acá está el gráfico que me representa de menos 1 a 1 y todos los valores que están acá de menos 1 a 1 van a ser los cosenos. Para todo θ, que es el arco, pertenece a los números reales. La línea tangente. En una circunferencia trigonométrica, trazamos una línea que es tangente a la circunferencia que choca en el eje X. Y a su vez ubicamos en la circunferencia el ángulo alfa, θ, φ y beta. Para yo saber o graficar la línea tangente de este arco, en este caso alfa, 1 con el centro, que a su vez tiene que prolongarse hasta chocar a la línea tangente. Si del centro choco al arco alfa y a su vez prolongando choco a esta línea tangente, desde este punto hasta el origen, o sea, esta línea de acá viene a ser la tangente, en este caso del arco alfa. Si ubico el arco beta,
uno con el centro y a su vez prolongo hasta chocar a la línea tangente. O sea, del centro hacia el arco beta y sigo prolongando y choco en este punto. Desde este punto al centro, al origen, en este caso que es 0, esta medida de aquí viene a ser la tangente del arco beta. Y si tengo un arco en esta posición, por ejemplo en el tercer cuadrante, el arco phi tiene que irse siempre al centro y a su vez seguir prolongando hasta chocar a la línea tangente. Este punto que choca hasta el 0, que viene a ser esta línea de aquí, esta línea de acá va a ser la tangente de phi. De la misma forma sería con el arco teta. Llego al centro y a su vez prolongo hasta chocar a la línea tangente. De ese punto hacia el centro o hacia la línea 0, esa medida va a ser la tangente de teta. Variación de la tangente. Partimos de 0, no se olvides. El 0 y la tangente de 0 grados es 0. Si me voy en dirección a 90 grados, yo observo que se va a acercar a más infinito. Entonces, yo me puedo percatar acá que de 0 a más infinito, el valor de la tangente va a crecer. Observa aquí. Si acá tengo el arco alfa y sigo obteniendo un arco por aquí, me trazaría esta forma y veo que aumenta la tangente. Si hay un arco por aquí, sigo y me voy hasta arriba y veo que la tangente aumenta. Por eso es que va hasta el infinito. Tener presente que no existe la tangente de 90 grados. Ahora, si tomo el valor de 91, y recuerda que no hay 90 grados en la tangente, 91 y me voy hasta 180, observo que sería el valor negativo y se acercaría al tangente de 180, que es 0. Entonces yo observo que de menos infinito a 0, el valor de la tangente va a crecer. Por ejemplo, si acá tengo 91 y voy a irme a la tangente, tiene que pasar siempre por el centro. Me voy al centro y me voy hasta abajo. Chocaría en este punto. Y voy al arco teta. Me voy al centro y choco al centro y a la recta tangente. Observo que está aumentando. Si hay un ángulo por acá, igual. Me voy acercando a 0. Por eso que es de este menos infinito hasta 0. La tangente crece. La tangente de 180 a 270. En este caso, recuerda, la tangente de 270 no existe. En este caso de 0 a 270 o llegando hasta 270, la tangente va a aumentar porque llega de 0 más infinito. De 270 hasta 360, valor negativo, llega a 360, el valor de menos infinito a 0, el valor de la tangente va a aumentar. Rango de valores de la tangente. La tangente varía de menos infinito a más infinito. Toma todos esos valores, todo esto va a ser la tangente. Tener presente que eso se cumple para el ángulo teta, pertenece a los reales a excepción de 2n más 1 multiplicado por pi medios. ¿Cuáles son esos? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Esos valores que van a estar aquí no va a tomar la tangente. El resto de los valores sí toma. Tener presente eso. De la misma forma, la línea cotangente. En este caso voy a trazar una línea tangente, pero que choque en el eje Y. La misma forma con las líneas tangentes. Ubico el arco alfa, uno con el centro y choco a la línea que es tangente. Esta línea acá va a ser la cotangente. El arco teta, la misma idea. Con el centro, uno el arco hasta chocar a este punto. Este punto de aquí, con el eje Y, va a ser la cotangente teta. De la misma forma el arco phi. Phi voy al centro y a su vez prolongo hasta chocar a la línea tangente. O bueno, cotangente. Esta línea cotangente, desde este punto hasta el eje Y, esa línea acá va a ser la cotangente de phi. La variación de la cotangente, ¿cómo varía la cotangente? Recuerda que empieza de 0, en este caso no existe la cotangente de 0. Entonces se considera más infinito hacia el 90, yo veo que de más infinito hasta 0 decrece. Entonces de 90 hasta 180, recuerda que tampoco toma 180, el valor de la cotangente también va a decrecer porque se acerca al menos infinito. De la 180 hasta la 270, que es más infinito, decrece hasta llegar a 270. Y de 270, que es 0, hasta 360 grados, que no existe, el valor de la cotangente también va a decrecer porque aumenta de 0 a menos infinito, no está decreciendo. Esa es la variación de la cotangente.
rango de valores, la cotangente también varía de menos infinito a más infinito. Y tener presente que el ángulo θ en la cotangente pertenece a todos los reales, a excepción de los valores que multiplican a pi, donde n pertenece a los enteros. O sea, no toma 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. Esos valores no va a tomar la cotangente. El resto de los valores sí toma. Tenemos la línea secante. Aquí tenemos nuestra circunferencia y nuestros respectivos arcos, alfa, teta, phi y beta. A ese arco alfa le trazo una línea tangente que tiene que ser perpendicular con el radio. A partir de esa línea que es perpendicular, esa línea tangente que es perpendicular con el radio, me prolongo esa línea tangente hasta chocar con el eje X. De ese punto de choque hasta el origen, esa línea de acá se le va a llamar secante del arco alfa. Vemos por ejemplo aquí el ángulo phi, el arco phi. A su vez trazo una recta tangente que tiene que ser perpendicular con el radio. Una vez que ubico la recta tangente perpendicular con el radio, choco hasta el eje X. Una vez que choca el eje X, de ese punto de choque hasta el centro, a esa línea se le llama secante del arco phi. De la misma forma con la secante de θ, de la misma forma con la secante de beta. La variación de la secante. Partimos de 0 grados. Secante de 0 es 1. De 0 hacia 90 grados va a ir de 1 a más infinito, entonces va a crecer. De menos infinito a menos 1 va a crecer la secante. También tenemos de menos 1 a más infinito, o sea, de 180 a 270. La secante va a decrecer. Tenemos de 270 a 360. Igual de menos infinito a 1, la secante va a decrecer. Entonces, tenemos rango de valores. Tenemos que la secante varía de menos 1 hasta menos infinito. Y también varía de 1 hasta más infinito. O sea, toma esos valores en la secante. No toma los valores de menos 1 a 1. Entonces, puedo decir que la secante de θ es menor igual a menos 1 y a su vez es mayor o igual a 1. Eso se cumple para el ángulo θ, que pertenece a los reales, a excepción de 2n más 1 por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. Tenemos las líneas cosecante, la misma idea que la secante. En este caso, ubico el arco alfa, teta, phi y beta. El arco alfa se traza una línea tangente al radio. Esa tangente prolongamos hasta chocar con el eje Y. De este punto de choque hasta el origen, eso va a ser la secante del arco alfa. De la misma forma acá. El arco beta traza una recta tangente que es perpendicular con el radio, prolongando que choque al eje Y. Chocando el eje Y de ese punto hacia el centro, esa línea de ahí va a ser la secante de beta. De la misma forma con el arco teta y el arco phi. La variación de la cosecante. Recuerda que partimos de 0. De 0 a 90 grados, donde 0 va a ser más infinito, a 1 va a decrecer. El valor de la cosecante decrece. De 1 a menos infinito, que es 180, el valor de 1 a menos infinito va a crecer. También tenemos de 180 a 270, el valor de la cosecante decrece. Y 270 a 360, el valor de la cosecante decrece. Rango de los valores parecido a la secante, de menos 1 a menos infinito y de 1 a más infinito. Esos valores va a tomar la cosecante. Cosecante va a ser menor o igual a menos 1 y a su vez es mayor o igual a 1. Toma esos valores a excepción de menos 1 a 1. Para todo el ángulo θ que pertenece a los reales, a excepción de múltiplos de pi, donde n en este caso va a ser un número entero. O sea, no toma los valores de 0, pi, 2pi, 3pi, esos valores no toma. Entonces vamos a ver los desarrollo de ejercicios, total 6 ejercicios y su respectiva tarea de la página 163, de la 1 a la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1. Me dicen colocar el signo mayor, menor o igual. Y me dan ciertas relaciones. Vamos a ver quién de ellos es mayor, menor o igual. En este caso vamos a analizar seno de 110 con seno de 20 grados. Vamos a ver quién de ellos es el mayor. Primero tenemos que ubicar el ángulo de 110 y el ángulo de 20 grados. En este caso, recuerda que esto es el centro.
En este caso el ángulo central va a ser igual al arco formado por la circunferencia. Recuerda que esto viene a ser circunferencia trigonométrica. Vamos a ubicar el ángulo o arco en la circunferencia. Vamos a ubicar el de 20 grados. El de 20 grados más o menos sería, si esto es 0, pues recuerda que acá se parte de 0, 20 grados más o menos sería hasta aquí. Este sería 20 grados. Ahora vamos a encontrar el ángulo o el arco de 110 grados. Recuerda, 90 grados. Para llegar a 110 sería 20 grados más o menos hasta aquí. En este punto sería el arco de 110 grados. Una vez que ya encontramos el arco, vamos a hallar el seno. Recordar que el seno es una línea paralela al eje Y. Entonces yo ubico el seno, más o menos va a ser esta línea. Esta línea de acá va a ser el seno. Esto va a ser el seno de 20 grados. Esta línea de acá es el seno de 20 grados. Ahora vamos a ubicar el seno de 110 grados, más o menos una línea que va hasta abajo. Entonces esta línea de acá viene a ser el seno de 110 grados. Ahora tenemos que observar quién de ellos es mayor. ¿Quién tiene mayor medida? ¿El seno de 20 grados o el seno de 110 grados? Si yo trabajo esta línea que es perpendicular al eje Y, más o menos el seno de 20 grados sería más o menos esta línea de acá. Desde este punto hasta acá, eso sería el seno de 20 grados. Si yo trabajo el seno de 110 grados, lo traigo al eje Y, toda esta medida más o menos sería desde aquí hasta acá aproximadamente. Entonces, si este es seno de 20 grados y este es seno de 110 grados, a simple vista observas que el seno de 110 grados es mayor, tiene mayor medida. Entonces yo puedo decir aquí que el seno de 110 grados es mayor que el seno de 20 grados. Vamos con el siguiente. Me dicen seno de 200 grados y seno de 250 grados. Vamos a ubicar el arco 200 grados y el arco de 250. Yo ubico, recuerda que acá es 180, 200 grados sería 20 grados más, entonces más o menos sería por aquí. Entonces, este arco sería 200 grados. Vamos a ubicar 250. Sería 180 más 60 o 270 menos 20. O sea, menos 20, de 270 retrocedo 20 grados más o menos sería por aquí en este punto. Entonces yo puedo decir que desde el origen hasta aquí sería un arco de 250 grados. Ahora lo que vamos a hacer es trazar el seno. Recuerda, el seno es una línea paralela al eje Y. O sea, vamos a trazar una perpendicular. Más o menos por aquí. Esta línea de acá viene a ser el seno de 200 grados. Ahora lo que vamos a hacer acá también es trazar de 250. Más o menos desde este punto al eje X, que sea paralelo al eje Y. Entonces, más o menos va a ser esta línea de aquí. Entonces, esta línea de acá, esta línea de aquí va a ser el seno de 250 grados. Ahora, nosotros tenemos que ver quién es mayor, el seno de 200 o el seno de 250. Recordar que el seno, en esta sección de acá, que es tercer cuadrante, recuerda, primero, segundo, tercer cuadrante. Los senos en el tercer cuadrante son negativos, o sea, ten presente eso, son valores negativos. Si yo traigo esas medidas, esta línea acá, que es el seno de 200, lo traigo al eje X, más o menos sería desde este punto hasta el origen. Este punto sería la medida del seno de 200. Si traigo de 250, lo traigo hasta al eje Y, sería desde este punto hasta acá. Entonces, si esta medida de aquí hasta aquí es el seno de 200 y la medida desde el origen hasta aquí es la medida de 250, a simple vista yo puedo decir que la medida del seno de 250 es mayor que el seno de 200 grados. Pero ten presente algo, que son valores negativos. En valores negativos sucede lo contrario. El valor numérico, el que tiene menor valor numérico, es el mayor. Cuando son valores negativos, el que tiene menor número es el mayor. Entonces, como yo observo que el seno de 200 tiene menor medida que el seno de 250, yo voy a decir que el seno de 200 va a ser mayor al seno de 250. Recuerda que estos dos valores son negativos y el que tiene el menor valor numérico va a ser siempre el mayor. Entonces, seno de 200 grados es mayor a seno de 250
grado. Entonces ya tengo la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, determina la extensión de la letra E, que dice que es igual a coseno al cuadrado de teta más coseno de teta más 1. Vamos a hallar de dónde a dónde varía el coseno para la expresión E. Yo sé por definición que el coseno de un ángulo, en este caso teta, varía de menos 1 a 1. A partir de, nosotros tenemos que tener presente que el coseno de teta varía de menos 1 a 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es que esta expresión lo tengo que convertir a una sola razón trigonométrica. Yo tengo acá 2, tengo que convertir en una sola. Lo que voy a hacer acá es reducir. O sea, yo tengo que el coseno al cuadrado de teta más el coseno de teta más 1. Lo voy a convertir a un solo coseno. Como yo observo acá el coseno que está elevado al cuadrado, me puede formar un trinomio cuadrado perfecto. Hay que darle la forma entonces. Sería E igual a coseno al cuadrado de teta más. Recuerda que si tiene un cuadrado debe haber un coseno lineal. Acá está el lineal. Pero tiene que, en este caso, tiene que estar multiplicado por un 2. En este caso lo que yo voy a multiplicar a ese coseno es por 2. Sería 2 por el coseno de teta. Pero para que no afecte el ejercicio o la expresión, para que no afecte, a ese 2 le tengo que multiplicar por un medio. Entonces, si yo multiplico así, sería 2 por un medio, se va y simplemente me queda coseno de teta. O sea, no estoy afectando la expresión. Ahora, estoy dándole la forma de un trinomio cuadrado perfecto. Tengo el coseno al cuadrado, listo. Tengo la multiplicación, recuerda que un trinomio cuadrado perfecto está hay multiplicación de los dos valores, de los dos términos multiplicado por 2. Como acá tengo 2 y acá está el 2, está multiplicando a los dos términos, que uno va a ser el coseno, que debe ser al cuadrado, y el otro valor debe ser un medio al cuadrado. Entonces acá sería más un medio al cuadrado. Ya le di la forma del trinomio cuadrado perfecto, donde el primero y el segundo término están elevados al cuadrado, y estos mismos dos términos están multiplicándose por 2. Entonces, esta es la forma del trinomio cuadrado perfecto. Ahora, pero para que no me afecte la expresión, a este valor que le he agregado un medio elevado al cuadrado, le voy a tener que quitar el mismo valor, un medio elevado al cuadrado. Le agrego el menos y ambos se eliminan y no afecta la expresión. ¿Qué falta? Falta agregar el más 1. Entonces, vamos a desarrollar ahora esto. Esto viene a ser trinomio cuadrado perfecto, de la cual me va a salir el binomio al cuadrado. Esto va a ser igual al binomio al cuadrado, que viene a ser coseno del ángulo teta. Como acá hay más, sería más un medio que era al cuadrado, o sea, va a ser un medio. Entonces ya le di la forma del binomio al cuadrado. Tengo el binomio al cuadrado. Y tendría menos un medio, que viene a ser menos un cuarto, porque un medio al cuadrado es un cuarto, más 1. Esto tengo el binomio al cuadrado, coseno de teta más un medio al cuadrado, me sale coseno al cuadrado de teta más 2 veces un medio por el coseno más un medio al cuadrado. Entonces tengo que el valor de E va a ser igual al coseno de teta más un medio, todo eso elevado al cuadrado. Tendría que 1 menos un cuarto es igual a, sería más 3 cuartos. Menos un cuarto más 1 es igual a 3 cuartos. Ahora, ya tengo una sola razón trigonométrica en la expresión E. Entonces vamos a trabajar con la definición del coseno. Recordar que el coseno varía de 1 y menos 1. Vamos a darle la forma para saber de dónde varía E, para saber la extensión de E. O sea, el coseno de teta le voy a dar esta forma. Comenzamos. Como yo tengo coseno de teta, le voy a agregar un medio. Entonces a todo le agrego un medio. Tendría que coseno de teta sería más un medio. A ambos lados voy a multiplicar un medio. Sería menos 1 más un medio, que sería 1 más un medio. Entonces yo tendría que coseno de teta más un medio. Esto a su vez va a ser menor que un medio más 1 más un medio es igual a 3 medios. Y acá va a ser menos 1 más un medio es igual a un medio. No, perdón, menos un medio.
Ahora, sigamos. Luego que veo acá, yo observo que se está elevando, ya tengo esta parte, se está elevando ahora todo esto al cuadrado. Lo que voy a hacer aquí es elevarlo esto al cuadrado. Y a todo también le elevo al cuadrado. Esto al cuadrado y esto también al cuadrado. Entonces, como yo tengo un valor negativo aquí, elevarlo al cuadrado cuando yo tengo valores negativos. Y si le eleva al cuadrado siempre tiene que ser mayor a 0. Esta parte de acá, como era valor negativo y lo estoy elevando al cuadrado, tiene que ser 0. A su vez, esto va a ser menor o igual al coseno de teta más 1 elevado al cuadrado. Coseno de teta más 1, más un medio, todo eso elevado al cuadrado. O sea, este valor cuadrático siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Y a su vez, esto va a ser menor o igual a 3 medios al cuadrado, que es igual a 9 cuartos. Ya tengo esta parte aquí. ¿Qué le falta agregar? El 3 cuartos. Entonces yo voy a tener aquí que el coseno de teta más un medio, todo eso elevado al cuadrado, le voy a agregar 3 cuartos. Y eso le agrego en ambos lados. Acá tendría 9 cuartos, le voy a agregar 3 cuartos. Y acá que tenía 0 también le voy a agregar 3 cuartos. Entonces tendría 0 más 3 cuartos va a ser igual a 3 cuartos. Y eso a su vez va a ser menor o igual al coseno de teta más un medio, todo eso elevado al cuadrado más 3 cuartos. Esto va a ser menor o igual a 9 cuartos más 3 cuartos. Recuerda que es homogénea, sería 4. Mismo denominador y los numeradores se suman. 9 más 3, 12. Entonces todo esto viene a ser E, que es lo que me pide la extensión de E. Entonces yo puedo decir que E va a ser mayor o igual a 3 cuartos y a su vez va a ser menor o igual a 2 entre 4, 3. Entonces yo puedo decir que E varía desde 3 cuartos hasta 3. Entonces es la extensión de la letra E. Entonces esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si 60 es menor que X y a su vez es menor que 210, me pide hallar la extensión de H, que es igual a 8 por el coseno de X más 1. En este caso, tengo que ver que X varía de 60 a 210 grados. O sea, no es como el anterior ejercicio que variaba de 0 grados a toda una vuelta completa, que era 360. En este caso me dan de un determinado extremo, de 60 a 210. Para eso yo tengo que hacer mi circunferencia trigonométrica, que esto va a ser circunferencia trigonométrica, y tengo que ubicar el arco de 60 grados y el arco de 210 grados. Entonces, recuerda que acá es 0, ubico 60 grados, más o menos sería por aquí. Es el arco de 60 grados. Y luego voy a ubicar el arco de 210. Entonces sigo dando una vuelta completa, sería 180 más 30 grados, más o menos hasta aquí, hasta este punto. Entonces yo puedo decir que aquí sería 210 grados. Entonces, yo que observo aquí, el valor de X va a variar desde el arco de 60 grados, toda esta medida, todo esto, hasta llegar a 210 grados. Entonces yo tengo que analizar el coseno en esa sección. Tengo que analizar solamente el coseno aquí, en esta sección. Si yo trazo el coseno, por ejemplo, de este punto trazo el coseno, recuerda, el coseno son líneas horizontales que tienen que ser paralelas al eje X. Entonces yo más o menos trazo el coseno, más o menos sería por aquí. Esta línea de acá viene a ser coseno de 60 grados. Esta medida, recuerda que va a ser la misma que la medida que va a estar aquí, desde este punto hasta acá, hasta el origen. Todo esto vendría a ser coseno de 60 grados. Ahora, este va a ser el mayor valor que va a tomar el coseno. Vamos a ver el menor valor. O sea, yo puedo definir aquí que el coseno de X, su máximo valor que va a tomar, que es del punto de 60 grados, recuerda desde acá, ese es el mayor valor. O sea, esto va a ser menor que el coseno de 60 grados. Recuerda que lo considero menor. Como es menor, quiere decir que acá va a haber el ángulo que no se va a tomar. Si fuera menor igual, tomaría el ángulo de 60 grados. Pero como es simplemente
menor no se toma al ángulo de 60 grados. O sea, quiere decir que es abierto. Este es el máximo valor que va a tomar el coseno. Veamos el menor valor. Supuestamente el menor valor debería ser el coseno de 10 grados. Vamos a graficar este coseno. El coseno tiene que ser paralela al eje X. O sea, esto va a ser el coseno de 210 grados. Que supuestamente llegaría a este punto. Desde este punto hasta el origen viene a ser el coseno de 210 grados. Ahora, yo analizaría que el coseno de 210 grados debería ser el menor, pero no puede ser el menor. ¿Por qué? Porque está tomando también por estos puntos el coseno. Por ejemplo, puede haber el coseno de 200, el coseno de 190. El menor valor que toma el coseno es en el punto de 180 grados. Sería acá. Recuerda que esto es 180 grados. Entonces sigue tomando también el coseno. Recuerda que todo esto es los valores que toma el coseno de X. Todo esto. Y recuerda que también está tomando 180 grados. Entonces, el menor valor posible que va a tomar el coseno tiene que ser el coseno de 180 grados. Este valor es el menor valor, porque 210 no es el menor valor, porque toma desde este extremo. El menor valor que va a tomar el coseno es 180, porque está tomando desde 60 hasta 210. O sea, está tomando también el ángulo de 180 grados. Entonces, yo defino que el coseno es mayor o igual a coseno de 180, y a su vez es menor que el coseno, o sea, el máximo valor que toma es el coseno de 60 grados. Vamos a desarrollar entonces. Tendría que el coseno de X grados va a ser mayor o igual a coseno de 180, ángulos cuadrantales sería menos 1. Y el coseno de 60 vendría a ser un medio. Entonces el valor que está acá es un medio hasta menos 1. Entonces vamos a desarrollar esto. Vamos a darle la forma de h, que es 8 coseno más 1. A esto lo multiplico por 8, sería 8 por el coseno de x. Va a ser menor a 8 multiplicado por un medio. Y a su vez también va a ser mayor o igual a menos 1 multiplicado por 8. Esto va a ser igual a menos 1 por 8, menos 8. Acá sería 8 coseno de x. Y esto va a ser menor a 8 por un medio, es 4. ¿Qué le falta? Le falta agregar más 1. Entonces yo puedo decir que 8 coseno de x más 1. Esto le agrego a todos. A menos 8 le agrego más 1 y a 4 también le agrego más 1. Entonces yo tendré que 8 coseno de x más 1 va a ser mayor o igual a menos 8 más 1, menos 7. Y acá va a ser a su vez menor que 4 más 1, 5. Entonces esto ya es la letra h. Entonces ya tengo la extensión de h. h va a pertenecer desde menos 7 cerrado hasta 5 abierto. Recuerda que no se toma el valor de 60 grados, no se toma. Por eso que esta parte es abierto. Entonces esa es la extensión del h. Esta es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice hallar la variación de L. Y me dicen que L es 4 seno de teta más 3. Bueno, vamos a hacer la definición del seno. Yo sé que el seno de un ángulo, en este caso teta, es mayor o igual que menos 1. Y esto a su vez es menor o igual que 1. Vamos a darle esta forma. Entonces yo tendría aquí seno está multiplicado por 4. Entonces lo que voy a hacer al seno es multiplicarlo por 4. Sería seno de teta multiplicado por 4. Esto va a ser mayor o igual a menos 1 multiplicado por 4. Y a su vez esto va a ser menor o igual a 1 también multiplicado por 4. Entonces yo tendría acá menos 1 por 4, menos 4, menor o igual a 4, seno de teta. Y a su vez esto es menor o igual a 1 por 4, 4. ¿Qué le falta? Le falta agregarle más 3, entonces le voy a sumar más 3. Tendría que 4 seno de teta sería más 3. Esto va a ser menor o igual a 4 más 3. Y a su vez esto va a ser mayor o igual a menos 4 más 3. Entonces yo tendría menos 4 más 3, menos 1, menor o igual a 4 seno de teta más 3. Esto va a ser menor o igual a 4 más 3, 7. Entonces yo sé que esto viene a ser L. Entonces, yo puedo decir que la variación de L va a ser desde menos 1 cerrado hasta 7 cerrado. Entonces esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice
calcular el área de la región sombreada. Y me da en la figura. Esto yo tengo que tener presente que esto viene a ser una circunferencia trigonométrica. Ahora vamos a hallar el área de la parte sombreada. ¿Qué observamos en la figura de la parte sombreada? Mira, yo observo que en esta figura, que vendría a ser un cuadrilátero, observo que está dividido en dos triángulos. Por ejemplo, este triángulo que está aquí, que le voy a llamar a este triángulo, en este punto le voy a llamar A. Este punto de acá le voy a llamar B. Este punto de acá le voy a llamar C. Y también observo otro triángulo, por ejemplo, este triángulo que está aquí, que le voy a llamar a este punto M. O sea, tengo dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ABM. Entonces tengo que hallar el área de cada uno de esos triángulos, lo sumo y obtengo el área total. Yo observo que acá está el ángulo teta, en este punto. A partir de este punto vamos a trazar sus líneas trigonométricas. Vamos a analizar el triángulo, vamos a analizar el triángulo ABC, del triángulo ABC. Como es un triángulo, yo asumo que AB viene a ser la base. Recordar que una circunferencia trigonométrica, el radio siempre es 1. Entonces, de extremo a extremo, que viene a ser el diámetro, si este es 1, acá también es 1. O sea, la base va a ser 1 más 1, 2. Entonces vamos a hallar el área. Entonces el área le voy a representar por S de 1. Acá le voy a llamar S de 1. El área S1 va a ser igual a la base, que de este triángulo, la base que era 1 más 1, 2. La base 2 por altura, o sea, tengo que trazar la altura. Lo que voy a hacer es, de este ángulo teta, trazo la altura. Sería más o menos hasta aquí. Pero esa altura que parte del arco teta viene a ser una línea trigonométrica. Viene a ser el coseno del ángulo del arco teta. O sea, esta línea acá viene a ser el coseno. Pero siempre cuando trabajamos en áreas, esa línea trigonométrica debe estar entre valor absoluto. Debe ser considerado valor absoluto. Entonces, yo tengo la base y tengo la altura. Sería base que vale 2 por altura, que es valor absoluto del coseno de teta. Todo esto sobre 2. Ya tengo el área de este triángulo. Ahora vamos a analizar el triángulo ABM. Entonces yo digo del triángulo ABM o AMB. Vamos a hallar el área 2. Ahora, ¿qué observo primero en este triángulo de aquí? En el triángulo que está aquí. Observo que esta línea viene a ser un triángulo rectángulo. Esto viene a ser la hipotenusa, de la cual se ha trazado punto M, que es punto medio. Yo, recordando la definición de la base media de un triángulo, si yo a uno de los lados de dicho triángulo ubico el punto medio y trazo una paralela a la base, recuerda que esto es 90 grados, esto también va a ser 90 grados. Por definición, yo sé que esta medida es la mitad de la base. Esa es por la propiedad de la base media de un triángulo. O sea, ubico el punto medio de unos lados y trazo una paralela a la base que va a llegar al punto medio. Esta medida va a ser la mitad de la base. Yo recuerdo que la base, o del que centra uno de los extremos de la circunferencia, vale 1. Si esto vale 1, la mitad va a ser igual a 1 medio. Entonces acá yo le voy a poner que esta medida vale 1 medio. Entonces, vamos a hallar el área. Tengo que este triángulo, que el área es S2, va a ser igual a la base, que viene a ser igual a la misma base que el otro triángulo, que va a ser 2, por la altura, que viene a ser de este extremo a la base, en forma perpendicularmente, que vale 1 medio, sería 1 medio, sobre 2. Esto va a ser igual, 2 por 1 medio, simplemente es 1, sobre 2. Entonces vamos a hallar el área total. El área total, que es el área de toda la figura, que es igual a S1 más S2. Entonces el área total va a ser igual a S1, que vale 2 por el valor absoluto del coseno de teta,
sobre 2 más ese 2 que vale 1/2. En este caso, el 2 y este 2 se eliminan, simplemente me quedaría que el área total va a ser igual a valor absoluto de coseno de teta más 1/2. Ahora, tenemos que sacar el valor absoluto. Como sacamos el valor absoluto, el coseno puede ser positivo o negativo. Tener presente en qué cuadrante está el coseno. El coseno está en el primer cuadrante. Yo sé que el coseno en el primer cuadrante son positivas, todas las razones trigonométricas son positivas. Entonces el área viene a ser el valor absoluto del coseno, que simplemente es coseno de teta más 1/2. Entonces el área es coseno de teta más 1/2. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dicen, calcular el área de la región sombreada. O sea, me piden hallar el área de esta región sombreada en una circunferencia trigonométrica. Vamos a hallar el área. A ver, observemos que el arco de la circunferencia llega hasta el segundo cuadrante. Acá tengo un triángulo, pero me es complicado trazar la altura y saber la medida de la base. Lo que voy a hacer acá es, de este punto donde se ha unido el vértice y a su vez el arco de circunferencia, lo que voy a hacer aquí es trazar hacia el centro una línea. Entonces, al trazar eso, una línea, me ha formado dos triángulos. Tengo un triángulo acá que le voy a denominar, por ejemplo, acá le voy a denominar A, acá le voy a denominar B. Esto que es el centro le voy a llamar O y este punto le voy a llamar C. Entonces he formado dos triángulos, el triángulo ACO y el triángulo OCB. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es sumar ese triángulo, el área de ese triángulo con el área de este triángulo. Si yo sumo el área de este triángulo con el de acá, tendría el área de toda la figura. Pero como yo solamente tengo el área, me piden el área de esta parte del triángulo ACB, no estaría de sobra esta área. Entonces lo que yo voy a hacer es quitar la medida de esta área. Entonces lo que yo voy a hacer es hallar el área de estos dos triángulos, sumarlos y a su vez quitarle el área del triángulo que no necesito. En este caso ABO. Entonces vamos a analizar eso. Entonces yo voy a decir, del triángulo, vamos a analizar el triángulo ACO. ACO. De este triángulo de acá, la base, recuerda que la base vale 1. Recuerda, del centro a un punto de circunferencia, hay una circunferencia trigonométrica, el radio es 1. Entonces, esa es la base. Entonces vamos a colocarlo acá. El área, vamos a colocar aquí, área del triángulo ACO. ACO. ¿A qué va a ser igual? A la base, que es 1, por la altura. En este caso, la altura, que viene a ser desde este punto, que es el arco de la circunferencia, trazamos la altura. Eso viene a ser la altura. Pero eso es una línea trigonométrica conocida, que viene a ser el seno del ángulo teta. Pero no te olvides que en el área se trabaja con valores absolutos. Entonces tiene que ser valor absoluto del seno de teta. Entonces el área del triángulo ACO va a ser igual a la base, que es 1, por la altura, que es valor absoluto del seno de teta. Todo esto sobre 2. Recuerda que es el área de un triángulo. Ahora vamos a analizar el área del triángulo OCB. Entonces digo, del triángulo OCB. Vamos a hallar el área. Recuerda, para este triángulo la base va a ser este radio, que vale 1. Recuerda que esto también vale 1. Y la altura de este mismo arco, donde termina el arco, trazo una línea trigonométrica. Más o menos por aquí. Esa línea trigonométrica es conocida, ya no es seno, que va a ser ahora, va a ser coseno del arco teta, en valores absolutos. Entonces yo puedo decir que el área de ese triángulo OCB va a ser la base, que es 1, por la altura, que es el coseno o valor absoluto del coseno de teta.
Todo esto sobre 2 porque es un triángulo. Entonces, vamos a hallar ahora el área del triángulo ACB. Entonces, hallamos el área. El área del triángulo ABC. ABC. Entonces yo voy a colocar el área del triángulo ABC va a ser igual a la suma de los dos triángulos, porque he formado dos. El triángulo AOC, este triángulo de acá, más el triángulo COB. Entonces sería la medida del triángulo ACO más la medida del triángulo OCB. O sea, ya tengo el área de todo este cuadrilátero. A esa área le tengo que quitar el área de la parte no sombreada, que es ABO. El área de la parte no sombreada, que es un triángulo rectángulo. Entonces, a esto le quito el área del triángulo AOB, ese triángulo rectángulo. Voy a colocar el área del triángulo AOB. Entonces yo tendría aquí el área del triángulo ACO, que ya lo tengo acá, que vale 1 por el valor absoluto de seno de teta, simplemente es valor absoluto de seno de teta. Todo esto sobre 2. Más el área del triángulo OCB, que lo tengo aquí, que es 1 por el valor absoluto de coseno de teta. Simplemente es valor absoluto de coseno de teta sobre 2. Menos el área del triángulo AOB. AOB, el área de ese triángulo, que es base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Entonces yo tendría acá, como todos son homogéneas, pongo un mismo denominador, 2. Sumamos los numeradores, sería valor absoluto de seno de teta más valor absoluto de coseno de teta menos 1 por 1 simplemente es 1. Ahora vamos a sacar los valores absolutos. Observemos en qué cuadrante está. Yo observo aquí que el seno de teta está en el segundo cuadrante. Como teta pertenece al segundo cuadrante, el seno de teta en el segundo cuadrante es positivo. Y el coseno de teta en el segundo cuadrante es negativo. Si saco el valor absoluto, simplemente va a ser menos coseno de teta. Entonces eso vamos a reemplazar aquí. Yo tendría que el seno de teta está en el segundo cuadrante, es positivo, sería seno de teta. El coseno de teta en el segundo cuadrante es negativo, entonces acá va a ser menos coseno de teta. Menos 1, todo esto sobre 2. Entonces el área del triángulo ABC va a ser igual a seno de teta menos coseno de teta menos 1 entre 2. Esa es la respuesta en la número 6.